¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda unidad de esta asignatura. Hoy tenemos la primera clase. Los contenidos que vamos a desarrollar hoy son introducción al género de entrevista, su clasificación, las fases que se utilizan o que se desarrollan en la entrevista, la realización en sí misma de la entrevista y el examen de datos. Vamos al desarrollo. La entrevista, atendiendo al fin principal que se persigue en una conversación periodística, la entrevista se clasifica en entrevista noticiosa o de información, entrevista de opinión, entrevista de semblanza. 1. Entrevista noticiosa o de información es aquella que se busca con el fin de obtener información noticiosa. Es la que habitualmente utilizamos para obtener información y poder desarrollar una noticia. Así como trabajamos anteriormente el género noticia, de esa manera uno obtiene los datos para incorporar en la información. Los datos que un entrevistado da al reportero pueden ser de diferente índole. A. Datos nortes, tips, para que el periodista pueda llegar hasta el hecho noticioso, para que pueda seguir la pista de un acontecimiento, para que consiga un documento, por ejemplo, para que se ponga en contacto con un personaje. Los entrevistados que dan esta clase de informaciones son, por ejemplo, los subordinados o el personal secretarial de un funcionario o de un dirigente de empresa o sector, de un sindicato o un partido político, o el amigo o el familiar de un personaje que le da datos biográficos sobre este. El comisionado de prensa que durante un congreso le proporciona los textos de los discursos o de las ponencias realizadas. Las entrevistas que el periodista realiza con estas personas no aparecen en la noticia redactada. Son diálogos, conversaciones breves en las que el reportero debe poner en juego su capacidad para relacionarse, su trato respetuoso y cordial y su empatía. Es importante que el periodista trate de hacerse amigo, cuate, de todo tipo de personas, aun de aquellas que de momento no le prestan ningún servicio en su tarea reporteril, pero que en el futuro podrían prestárselo. Ve informaciones que proporcionan los encargados de prensa de una dependencia oficial o privada o los representantes de una organización. Cuando estas personas hablan, no en nombre propio, sino debidamente autorizadas en el de la institución en que prestan sus servicios, las declaraciones se atribuyen directamente a esa institución. Ejemplo, la Secretaría de la Reforma Agraria informó ayer a este diario que las 5.220 familias que se trasladaron desde la laguna a tierras de Campeche han tenido que enfrentar graves problemas en sus nuevos centros de población. Escribir informó ayer a este diario da a entender que la información fue obtenida mediante una entrevista que no proviene de un boletín de prensa, en cuyo caso se habría escrito informó ayer. C. Informaciones que solamente ocupan una parte de la noticia y que son el resultado de una entrevista noticiosa que el reportero realiza con testigos presenciales de un hecho o con personajes que participan directamente en un acontecimiento periodístico. Por ejemplo, al reportear el desastre por un temblor, el periodista entrevista personas que estaban en el lugar, en el momento preciso del sacudimiento. Entrevista también a los damnificados y deudos de desaparecidos o muertos. La noticia, una vez redactada, no está compuesta por una sola de estas entrevistas. Comprende muchos otros aspectos: relación de pérdidas y valor de estas, balance de víctimas, descripción del lugar, información sobre el rescate de personas, etc. Las entrevistas quedan intercaladas en el texto ocupando solo una parte de él. El espacio dedicado a ellas será el que determine la importancia de las declaraciones. D. Informaciones que ocupan el texto complejo de la noticia. Todo el trabajo del reportero se centra en la entrevista de información realizada con un solo personaje. La idea de realizar
coproducciones con Italia y Yugoslavia no tiene otro fin que el de tratar de abrir nuevos caminos para la industria del cine mexicano, declaró ayer el director de radio y televisión y cinematografía fulano de tal a su retorno de Roma y Belgrano, en donde firmó convenios para la realización de 6 películas. Ese era el ejemplo. Como puede verse en los ejemplos transcritos, la entrevista de información se redacta siguiendo los mismos lineamientos y las mismas reglas de la información noticiosa. Las entrevistas de información pertenecen al género de la nota informativa. Muy bien, dejamos entonces ese primer tipo de entrevista. Vamos a desarrollar otras clases donde vamos a dar más detalles acerca de cada uno de los tipos de entrevista, pero hoy estamos haciendo un desarrollo general acerca de los tipos de entrevista. Segundo tipo, y a partir de esto, por supuesto, ya pueden empezar a redactar sus entrevistas conforme a las indicaciones que les he dado anteriormente. Segundo tipo de entrevista, la entrevista de opinión. Es la que sirve para recoger comentarios, opiniones y juicios de personajes sobre noticias del momento o sobre temas de interés permanente. Esta información está en el material, la entrevista que tenemos que descargar, y está en la página 91, inicia esto y termina la clase de hoy en la página 125. Entonces seguimos. Entrevista de opinión se distinguen 2 tipos. La entrevista de opinión sobre sucesos del día de actualidad se produce un hecho de gran trascendencia y dado el interés periodístico, que sería el interés social, de tal hecho, el reportero se da la tarea de buscar personas autorizadas en la materia para que den su opinión sobre tal acontecimiento. Si el reportero trabaja para un diario, su entrevista de opinión adoptará casi siempre la estructura de la noticia, como por ejemplo, entrada, segundo párrafo, desarrollo y remate. Se distinguirá únicamente de la entrevista noticiosa en que el entrevistado da opiniones o juicios en lugar de información, generalmente sobre algo ya conocido. Si el periodista trabaja para un semanario o para una publicación de más amplia periodicidad, la redacción de su entrevista no tendrá que ceñirse necesariamente a la estructura de la nota informativa. Adoptará una forma más libre, más literaria, más personal. Y tenemos varios ejemplos también que conviene revisarlos. Se advierte que únicamente los 2 primeros párrafos están redactados con la técnica de la noticia, refiriéndonos a los ejemplos. A partir del tercero, el texto va enriqueciéndose con mayor carga de intención. Decía, por ejemplo, esta vez poco habrá una modificación. Esta vez tampoco habrá una modificación. Por parte del periodista, sin que pierda la objetividad de los datos, en cuanto a que está respetado íntegramente el espíritu de la entrevista. A partir del cuarto párrafo van intercalándose datos que contextualizan las declaraciones y resaltan el carácter periodístico del trabajo al subrayar lo importante de una declaración así. Igualmente se proporcionan elementos informativos sobre el personaje, de tal forma que el público pueda hacer su propio juicio sobre el entrevistado. Recuerda que empezamos, habían 2 tipos. El segundo tipo, la entrevista de opinión, que sería B, ¿verdad? La entrevista de opinión sobre temas de interés permanente busca difundir lo más actualizado y autorizado que existe sobre asuntos que siempre interesan, como problemas nacionales o mundiales que puedan estar o no en el escaparate de la actualidad inmediata. El reportero entonces busca personas centradas, especialistas en determinados temas. Al hacerlo y escribir su entrevista de opinión, esos temas se realzan, se reavivan, se recuerdan. La entrevista de opinión de esta naturaleza no sigue la estructura de la noticia, aunque puede difundirse en diarios y noticiarios de radio y televisión. Su lugar habitual está en las revistas impresas y quizás en las producciones especiales de cine y televisión. Ejemplo, una entrevista de opinión tenemos en esta página 97, bastante extensa.
Aquí las opiniones del entrevistado se alternan con párrafos acerca de su personalidad. Tales datos sirven para que el público valore qué tan autorizado está el personaje para hablar sobre el tema. Tercera clase de entrevista, la entrevista de semblanza. Es la que se realiza para captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos biográficos y las anécdotas de un personaje, para hacer de él un retrato escrito. La entrevista de semblanza puede abordarlo exhaustivamente o mirarlo solamente bajo uno de sus aspectos. El retrato que el periodista hace de él puede ser una especie de mural o una simple viñeta. Ejemplo de entrevista de semblanza, la dirigente Evangelina Corona. Como no sabíamos nada de nada, creíamos que los patrones eran buenos y va a la cita. Bueno, van detalles acerca del caso, del relato en la página 99 entonces y 100. 99 y 100 va el ejemplo. Hay un destacado y detallado material en la página 101, 102, datos personales acerca del entrevistado. Continúa el ejemplo en la página 103 y 104, muy extenso todo. 105 es bastante largo el ejemplo. 106. Tan rica es la información que la periodista hizo un reportaje alrededor de una semblanza, realmente porque la extensión es bastante importante y esto requiere un espacio mayor, ideal en el caso de los medios digitales, porque o si no tendría que ser muy especializado para una revista especializada en ciertos temas relacionados otra vez a lo que significa la descripción de personajes, la semblanza en general como principal énfasis dentro del desarrollo de ese reportaje. El ejemplo anterior es vasto en detalles y amplio en el panorama. Incluye datos personales de sujetos diversos y hasta datos íntimos de Evangelina Corona, así como apreciaciones personales de la entrevistadora, de la periodista. Clasificación de la entrevista. Atendiendo el número de personas que intervienen en una entrevista, la conversación periodística se clasifica en A. Entrevista propiamente dicha, diálogo entre un personaje y un reportero. B. Entrevista colectiva o de prensa, conversación entre uno o más personajes con varios reporteros. C. Encuesta. Entrevista de opinión que realiza un periodista con varias personas, interrogándolas sobre un mismo tema. Se pretende pulsar la opinión pública, ofrecer una muestra de lo que piensan representantes de distintos sectores sociales sobre un hecho o un tema de actualidad o de interés permanente. Las encuestas periodísticas, sin embargo, quedan casi siempre por debajo de sus pretensiones. Difícilmente se logra un muestreo veraz, aunque algunos medios informativos insisten en utilizarlas siempre. La mayoría de las veces resultan una burla al público. Entonces es delicado este tema de las encuestas por televisión o encuestas radiales, porque realmente no funciona como debería funcionar una encuesta con contenido más científico. A eso se refiere. Van los ejemplos a partir de la página 107 a 108. Aunque el ejemplo anterior es sin duda trivial, triviales son casi todas las encuestas que se difunden. Hay otras que resultan temerarias debido a la imposibilidad práctica de comprobar los datos. Y se dan datos normalmente a través de las redes sociales. Y nosotros creemos, pero en realidad no tienen un respaldo ni un procedimiento científico correcto. Se advierten los riesgos de una información de esta naturaleza, tan frecuentes sin embargo en la televisión y en periódicos ligeros y responsables.
No se precisa el grado de educación, el nivel social ni el área donde se realizó el muestreo. Por eso siempre trato de recomendar que los estudiantes, al hacer este tipo de trabajo o al hacer entrevistas para un material, no hagan a personas que son todas iguales en el mismo lugar, sino que hay que ir a distintos lugares, distintos espacios, distintas condiciones sociales y económicas para poder tener una visión más amplia de la realidad. El reportero exhibe, de paso, su innegable parcialidad con expresiones como ese tipo de enseñanza y en general con el espíritu de toda su redacción. Para un lector abusado, las encuestas periodísticas se leen con lupa, ya que en ellas puede decirse prácticamente todo lo que se quiera sobre cualquier cosa. Es decir, se puede inventar, mentir, tergiversar cuanto se quiera. Las encuestas, pese a todo, tienen un valor periodístico real cuando son hechas por instituciones dedicadas a esa especialidad, como ya mencionábamos recién. Fases de la entrevista. El trabajo reporteril, que implica toda entrevista, ya sea noticiosa, de opinión o de semblanza, comprende 4 etapas en total: preparación, realización, examen de datos y la redacción. Vamos al primero. Preparación de la entrevista. La primera fase. La preparación es indispensable para todo trabajo periodístico. En la entrevista, concretamente, la preparación permite que el reportero sepa escoger a la persona más indicada para informar u opinar en relación con cada asunto que cubre. 2. Preparación remota. Dividida en varios puntos otra vez. Lectura periodística. Todo reportero debe estar al tanto de lo que está sucediendo en su país, en su continente, en el mundo. Para ello necesita leer diariamente los periódicos, conocer los personajes públicos relevantes, nombres completos y cargos de los funcionarios más importantes del país. Las personalidades prominentes del mundo y la política, la ciencia, la religión y la cultura. Estar al tanto de las más recientes transformaciones sociales, de los cambios operados en el gobierno y los últimos acontecimientos. La lectura de diarios, semanarios y otras publicaciones periodísticas permiten que el reportero tenga la cultura periodística necesaria para desempeñarse con eficacia. Además de la lectura interesada y metódica de diarios, el reportero especializado debe leer boletines, revistas publicadas que tengan relación con el área de su responsabilidad. Entonces estamos en preparación remota, esa era la lectura periodística. Lectura literaria, B. El periodista no debe conformarse con saber redactar, sino esmerarse en el perfeccionamiento de su estilo. Por eso es que insistimos con la redacción, por ejemplo. Ahí vemos cuánto ustedes leen, cuánto ustedes saben también acerca de las cosas que están procesando. Entonces, decimos, el periodista no debe conformarse con saber redactar, sino esmerarse en el perfeccionamiento de su estilo. Por eso yo ponía énfasis en el estilo propio también que uno tiene que desarrollar. Lograr que las palabras se ciñan a sus ideas. No ser un esclavo de la gramática, pero sí dominarla y entender que la gramática es, al momento de redactar, su mejor instrumento. Conviene que el periodista alimente su estilo. La lectura de novelas, poesías, cuentos, ensayos enriquece el lenguaje y ayuda a una mejor expresión. La lectura abundante y variada es indispensable para la formación del estilo. C. En esta fase. C. Archivo periodístico. El periodista debe llevar sobre los temas de su especialidad o interés un archivo, conservar ordenadamente recortes de periódicos o bien todo lo que significa el caudal digital que uno puede tener para documentar sus escritos. Tercera fase, preparación inmediata. Para el mayor éxito de su trabajo es necesario que el periodista prepare la entrevista. En ocasiones hay poco tiempo para esa preparación. Con frecuencia el reportero se enfrenta a un hecho imprevisto y sobre la marcha delante del personaje de noticia debe hacer sus preguntas sin haber planeado antes el diálogo. En estos casos la preparación remota impide que el periodista se sienta inseguro, desprevenido. Sabrá formular preguntas, sabe lo que ha estado sucediendo últimamente, etcétera, etcétera. El común de las entrevistas noticiosas no presume una minuciosa preparación,
cómo se imponen las entrevistas de opinión o de semblanza y que comprenden las siguientes recomendaciones. Entonces, uno debe estar con mayor conocimiento para hacer entrevistas de opinión y de semblanza. A. Información sobre el tema de la entrevista. Antes de gestionar la cita con el entrevistado, el periodista necesita documentarse sobre el tema que abordará. Eso es fundamental. B. Información sobre el entrevistado. Tan importantes como la documentación previa son los datos biográficos del personaje. El reportero no debe esperar a que sea el propio entrevistado quien le resuma su vida, lugar de nacimiento, estudios, cargos o actividades que ha desarrollado, sino acudir a la cita con la mayor información posible sobre el personaje. Nombre completo, síntesis biográfica, obras realizadas, distinciones, ideología, trayectoria política y social, carácter, temperamento, gustos y aficiones. El acopio de estos datos facilitará la tarea del reportero. El personaje se sentirá mejor motivado cuando se dé cuenta de que el periodista está al tanto de su vida y hará más ágil y familiar la conversación. En ciertas entrevistas de semblanza es indispensable esta información previa. Quienes mejor pueden suministrarla son por lo general familiares del entrevistado, amigos, discípulos, admiradores e inclusive enemigos. C. Elaboración del temario o del cuestionario básico. La información esencial sobre el tema y entrevistado permiten al periodista formular un temario o cuestionario básico. 1. Temario básico. Al preparar una entrevista, el reportero decide cuáles han de ser los puntos que conviene abordar en la conversación. La preparación con base a un temario es conveniente para entrevistas de opinión sobre temas muy amplios o para entrevistas de semblanza. Por ejemplo, un temario básico para entrevista de opinión. El entrevistado es ingeniero fulano de tal, tema el hundimiento de la Ciudad de México, causa del hundimiento, antecedentes históricos, soluciones, métodos de construcción para el hundimiento o para evitar este y perspectivas. Con estos 5 temas básicos, el reportero acude a la entrevista, deja las preguntas para el momento de la realización. 2. Cuestionario básico. En lugar de pensar en temas muy generales, el reportero puede plantear preguntas concretas y llevarlas anotadas o memorizadas. Por lo general, funciona mejor en entrevistas noticiosas de información o opinión porque la respuesta a una sola interrogante puede constituir la principal noticia del día. Van las preguntas sobre un tema, van los ejemplos en la página número 113. Hay 7 preguntas. Lo recomendable es tener 7, 10 preguntas por cada entrevista que uno va a hacer y que estas preguntas sean generalmente abiertas. Realización de la entrevista. Estamos ya, lo que significa básicamente la última parte de nuestra clase. Antes de la entrevista conviene que el reportero tenga puntualidad, llegar a tiempo es importante, presentación adecuada, el atuendo, la ropa, la forma en que trata es fundamental también. Y C, el material necesario. El reportero no puede acudir a su entrevista sin estar previsto lo necesario. Lápiz, grabadora, teléfono, todas esas cosas que uno requiere. Durante la entrevista, la iniciación en las conversaciones periodísticas, el más difícil en los momentos suele ser el principio, romper el hielo. Se efectúan en pocos minutos las entrevistas noticiosas que tienen como finalidad recoger informaciones. Las entrevistas de opinión y semblanza se realizan con mayor tranquilidad, con cita previa normalmente. Tratan de recabar datos sobre la personalidad, entonces más amena es la conversación. Desarrollo del tema. Una vez que la charla introductoria ha surtido efecto y se ha logrado llevar al personaje hacia el tema de la entrevista, se debe tener en cuenta esta serie de aspectos. El personaje, qué dice el entrevistado, por qué lo dice, cómo lo dice, qué nos está diciendo, son cosas elementales. 2. El reportero, las preguntas del periodista deben ser, en cuanto a la forma, con seguridad, sin titubeos, despacio para que se entienda, pausadamente, con voz sonora, que el entrevistado escuche, que no necesite pedir a cada rato que se le repita la pregunta, de buen modo, con mucha educación y respeto. En cuanto al fondo, establecer preguntas precisas, claras y directas. En cuanto a la finalidad,
preguntas para saber qué quiere decir el entrevistado, para saber por qué lo dice, para descubrir qué nos está diciendo. Conducta del reportero, tener cuidado, siempre dejar que el entrevistado sea quien hable más, no agarrar todo uno. La timidez puede dar lugar a que un personaje que trata de rehuir el tema convierta al periodista en el entrevistado. A veces pasa que el entrevistado, o sea, el periodista se convierte en entrevistado por falta de manejo. El reportero no debe obligar al entrevistado a que se ciña las preguntas que se llevan preparadas, sino permitirle también cierta libertad. Hay que confirmar con el propio entrevistado las cifras que éste dé al reportero en la conversación. Se recomienda también. Epílogo de la entrevista. Conviene al reportero establecer la posibilidad de volver a comunicarse con el entrevistado antes de concluir el escrito, mostrarle inclusive, algunas veces se da eso. En el común de los casos, el periodista no debe comprometerse a mostrar al personaje la entrevista antes de publicarle, dice como recomendación. Va un ejemplo a partir de esa página, que es la página 118, 119, 120, 121, 122. Y llegamos al último tema, examen de datos de la entrevista. El lapso comprendido entre la entrevista, la realización de la entrevista y su redacción debe ser lo más corto posible. Pese a la buena memoria que pudiera tener un reportero y a la profusión de las notas que haya tomado durante la charla, es muy probable que se olvide de detalles, entonces es conveniente redactarlo en caliente, como se dice. Tenemos acá otras recomendaciones. Puede recomendarse una serie de pasos para realizar un trabajo escrupuloso. 1. Lectura de notas tomadas durante la entrevista, análisis de datos, ¿verdad? Transcripción de las notas. Recomendable es pasar en limpio todos los apuntes del manuscrito. Análisis del tema. Este puede ser el momento de decidir si es necesario comunicarse nuevamente con el personaje o dar por terminada la etapa de realización. El reportero debe leer cuantas veces sea necesario las declaraciones recogidas y meditar sobre ellas. Entender cada una de las frases pronunciadas por el entrevistado. Precisión. Entender panorámicamente el tema abordado en la entrevista. Descubrir el significado y la trascendencia de las declaraciones. Trascendencia. La profundidad, la penetración de lo que dijo. 4. Selección. El análisis del tema conduce a la minuciosa selección de las notas recogidas por el periodista. A. Primer subrayado, dice, se seleccionan diferentes clases de frases pronunciadas, frases sintéticas, aquellas que resumen los puntos más importantes expuestos por el personaje. Frases rotundas, aquellas que exponen vigorosa y definitivamente un punto. La selección de estas frases es útil para ordenar la redacción. Las frases sintéticas o rotundas sirven para la entrada o el remate. Subrayado, segundo subrayado, las frases y párrafos seleccionados anteriormente vuelven a analizarse para elegir de entre ellos lo que habrá de merecer un lugar destacado, lo que sea trascendente. Una de esas frases puede seleccionarse para entrada y otra para remate, dice, teniendo en cuenta lo que significa la realización de la entrevista y el examen de datos. Muy bien, hasta acá llegamos en esta clase. Gracias por la atención. Vamos a estar profundizando en la próxima clase otros datos más y vamos a trabajar la entrevista informativa. Así que muchos éxitos y hasta pronto.